Bueno, mis hermanos, los estoy saludando una vez más en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Tengan un cordial saludo en ese nombre que es sobre todo nombre. Y una vez más, en esta hora de la mañana, vamos a aprender lo concerniente a lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios, a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo hemos anunciado, mis queridos hermanos, vamos a enseñar el tema en esta hora de la mañana y les invito, mis hermanos, para que tengan una libreta y tengan un lapicero para que apunten los textos bíblicos y enriquezcan el conocimiento bíblico más que ustedes tienen. Vamos entonces, pero antes de entrar en materia, le invito para que me sigan ubicando por Face o por YouTube como Luis Fernando Vélez. Los días de conferencia en este lugar, mis hermanos, son los días lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Vamos entonces a iniciar, mis hermanos, con el tema que hemos anunciado. ¿Es Jesús, en forma de pregunta, el Padre? Si Jesús es el Padre, ¿por qué dice la Biblia que Jesús es el Hijo? Y dice que el Hijo ora al Padre. Entonces vamos a ver este tema, si Jesús es el Padre, ¿por qué la Biblia dice que Jesús es el Hijo? ¿Y por qué ora al Padre? ¿Listo? A veces para algunas personas, para algunos hermanos, estos temas se vuelven complejos, ¿no? Se enredan un poquito para ellos porque no tienen el suficiente conocimiento, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios ha dotado a algunas personas, algunos pastores, algunas personas para que nos enseñen estos temas. Y a veces estos temas en las congregaciones casi no se escuchan, ¿no? Pero vamos entonces, mis hermanos, a ubicar entonces y a enseñar este tema. Si Jesús es el Padre, ¿por qué dice la Biblia que Jesús es el Hijo? ¿Y por qué Jesús ora al Padre? Para esto, mis hermanos, vamos a ubicar unos textos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y primeramente vamos a dar unos textos para adentrar más a fondo que Jesús es el Padre. De pronto a algunos trinitarios se les parezca difícil e imposible de creer esto y lo niegan. Algunos dualistas también, como los de la luz del mundo, y como otras personas, y algunos también como los testigos de Jehová, niegan que Jesucristo es el Padre. Pero unos, como los trinitarios, niegan que Jesucristo es el Padre, pero no niegan que Jesucristo es Dios. Están más confundidos que los mismos testigos de Jehová, porque solamente hay un solo Dios. ¿Y a ver un solo Dios? Hay un solo Padre. ¿Cierto, mis hermanos? No hay dos padres. Vamos entonces a ubicar, preciosos hermanos y amigos, a ubicar estos textos de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Juan. San Juan, un apóstol que anduvo con Jesucristo todos los 3 años y medio de ministerio que estuvo Jesús con él y aprendió mucho. Fuera de eso, este apóstol, junto con todos los apóstoles, en el día del Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, porque ya Jesús les había declarado: quedaos en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos de poder de lo alto. Ya era una promesa que se iba a cumplir, y por consiguiente también a toda carne, a toda persona que crea, sea llena del poder del Espíritu Santo. Vamos entonces a ubicar segunda epístola de San Juan, que tiene un solo capítulo, y el verso 4 y 5. Vamos a estar atentos, mis hermanos. Espero que despertemos los ojos y los oídos y nuestro entendimiento, porque hay temas o hay textos bíblicos que hay que captarlos muchos, que hay que captar mucho lo que dice el texto para poder ubicar
lo que Dios nos quiere hablar. Dice así la Sagrada Escritura: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Ya sabemos cuál es la verdad, Jesús. Conforme al mandamiento que recibimos, ¿de quién? De el Padre. Conforme al mandamiento que recibimos, ¿de quién? De el Padre. Subrayen ahí, de el Padre. Verso 5. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vamos entonces, mis hermanos, a mirar el contexto de este texto. San Juan, capítulo 13, y el verso 34. Acuérdese que San Juan dijo ahí: sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. San Juan capítulo 13 y el verso 34, vamos a ver quién es el que da este nuevo mandamiento. Y acuérdese que en el verso 4 de la segunda epístola de San Juan dice que el Padre es el que nos ha dado este mandamiento. No es otro, no es la segunda persona ni es otra persona. Verso 34 dice, palabras textuales de Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy. Y acá en San Juan, decía San Juan, en la segunda epístola: mucho me regocijé porque os he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de el Padre. Mire cómo es declara la palabra de nuestro Dios, un mandamiento que San Juan recibió de el Padre. Y luego nos vamos a los evangelios, y en los evangelios dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién es el que da los mandamientos? Del principio de esos capítulo 20, Él dio los mandamientos en Deuteronomio. En Levíticos también Jesucristo Jehová dio los mandamientos. Y ahora aquí Jesucristo dice: un mandamiento nuevo os doy. El que da los mandamientos solamente es el Padre, solamente es Dios, no hay otro. Ningún apóstol pudo decir: yo doy este mandamiento para que lo cumplan. No, solamente dijeron ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pero que los mandamientos hayan dado que los apóstoles hayan dado mandamientos de su propia cuenta, de ninguna manera. Pero Jesucristo sí se atrevió, porque Jesucristo es el mismo Padre, como lo acabamos de ver aquí, donde dice que mucho me regocijé viendo a tus hijos andando en la verdad, como el mandamiento que recibimos del Padre. Y luego nos vamos acá al Evangelio según San Lucas, y digo: Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces ya nos estamos dando cuenta, mis hermanos, aunque ya lo sabíamos, pero algunos trinitarios no lo saben, algunas otras personas, algunos amigos no lo saben, porque se les ha enseñado un politeísmo, se les ha enseñado una falsa doctrina desde el principio, que el Hijo es separado del Padre, y así sucesivamente, haciendo dos o tres divinidades. Pero la palabra de Dios nos habla desde el principio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4. Y este mandamiento sigue vigente porque Dios es uno y uno su nombre. Entonces, mis hermanos, acabamos de ver ahí cómo la palabra de nuestro Dios nos enseña que nosotros tenemos a un Dios, que tenemos a un solo Padre, que se llama nuestro Señor Jesús. Y se los estoy comprobando a los que lo dudan, a los que me están viendo o a los que me están escuchando en esta hora de la mañana, en esta hora del día. Se los estoy comprobando por la Biblia, que Jesucristo es el Padre. Estamos mirando esto, mis hermanos,
para luego entrar a lleno, si Jesús es el Padre, ¿por qué la Biblia dice que Jesús es el Hijo y ora al Padre? Estamos mirando de lleno que Jesucristo es el Padre para luego entrar por qué la Biblia dice que Jesús es el Hijo y luego rematar por qué Jesús ora al Padre, si es el mismo Padre. Vamos a mirar entonces por medio de las Sagradas Escrituras. Esto no es una encrucijada, esto no es un enredo, porque los que tenemos la revelación del Espíritu Santo, los que tenemos la palabra de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Dios nos ha revelado su palabra y ahora nos usa el Señor Jesús porque somos vasos para Él, para el Señor Jesús, para que otras personas comprendan y entiendan que Dios es uno, como dice Jesucristo, para que me conozcáis y entendáis que yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. En otras palabras, yo soy el Padre y fuera de mí no hay otro Padre, no hay sino uno solo. Vamos entonces a leer Primera de Tesalonicenses, vamos a ubicar un texto de la palabra de nuestro Dios, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 16. Les insto, mis hermanos, para que estemos bien atentos, porque hay cosas minúsculas que no las captamos muy fácil. Pero estemos atentos a lo que nos dicen los textos de la Sagrada Escritura. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 16 dicen: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. En este texto de la Sagrada Escritura nos enseña la palabra de nuestro Dios, que Jesucristo es Señor nuestro, Dios nuestro y es Padre. En este texto de las Sagradas Escrituras. O sea que si la Biblia dice que los apóstoles enseñaron, ya dijimos que ya miramos como San Juan enseñó, confirmado por Cristo Jesús, que Jesús es el mismo Padre, el Padre celestial y el Padre que lo llena todo. Y el texto, volvámoslo a repetir, Segunda de Tesalonicenses, apúntenlo ahí, capítulo 2, verso 16, y el mismo Señor nuestro. ¿Quién es el Señor? Jesús. Y Dios nuestro Padre, el cual, vamos a volverlo a leer, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre es el mismo. Entonces estamos viendo por la palabra de Dios como la palabra de Jesús es tan extremadamente clara, y nos enseña, mis hermanos, que Jesús es el Padre. Entonces, por eso usted no se puede confundir, mis hermanos, cuando la Biblia te dice que Jesús es el Hijo, cuando la Biblia te dice que Jesús es el Espíritu Santo y así sucesivamente, cuando la Biblia te dice que Jesús es el enviado o otra cosa así. Debatiendo yo de pronto con otra persona de otra religión, me mandó un poco de texto donde decía que Jesucristo era el enviado, donde decía que Jesucristo es el Hijo. Le dije yo, no te molestes tanto en enviarme esos textos porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Es que nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo es Hijo, pero no podemos negar también que también dice que Jesucristo es el Padre, y no podemos negar que también dice que Jesucristo es Dios. No se puede negar. Nosotros los universitarios no negamos que Jesucristo fue el enviado, no negamos que en estos días les voy a enseñar de pronto, en la próxima clase quizás les enseño sobre lo del enviado. No podemos negar que Jesucristo es el Hijo,
Pero lo que sí negamos es lo que no está escrito en la palabra de Dios. Lo que no está escrito no lo negamos y no lo podemos aceptar. ¿Qué es lo que no está escrito? La segunda persona de la Trinidad. No está escrito. Jesucristo nos enseñó de una falsa y diabólica Trinidad. Jesucristo no le enseñó. Jesucristo enseñó siempre del único Dios verdadero. Libro del profeta Isaías, mis hermanos, una profecía que se tenía que cumplir. Capítulo 9 y el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Este niño que iba a nacer, porque no había nacido cuando se tomó esta profecía, esta profecía era para tiempos futuros, para tiempos que ya pasaron allá en Jerusalén, cuando crucificaron al Dios de la gloria, como dice la palabra de nuestro Dios. Esta profecía se cumplió en Belén de Judea, mis hermanos. Se cumplió la Sagrada Escritura cuando el ángel Gabriel bajó y le anunció a mis hermanos, a los que estaban cuidando un rebaño, a los pastores que estaban cuidando un rebaño, que iba a nacer un Salvador. San Lucas capítulo 2 y el verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los ángeles a nadie le dicen Señor, solamente al Señor que los creó a ellos. Un Salvador que es Cristo el Señor. Se tenía que cumplir ahí la profecía. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El Padre eterno se había presentado ahí para que se cumpliesen todas las profecías, porque era necesario que se cumpliese todo de él. En el libro del profeta Isaías capítulo 52 y el verso 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dios se había hecho presente, cumpliendo así las Sagradas Escrituras, cumpliendo así lo que ya Él había pronosticado por medio de sus santos profetas. Vamos a leer, mis hermanos, otro texto. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 43 y el verso 10. Vamos a detallar bien el texto, que es lo que dice. Vosotros sois mis testigos, nosotros somos testigos de eso, dice Jehová, y mi siervo, habla de la parte humana, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Dice que mi siervo, y el siervo para que me entendáis y conozcáis que yo mismo soy. O sea, que Él era a mí el mismo siervo. Por eso ustedes hay que detallarlos. Y dice: y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Yo mismo soy, ¿quién? El siervo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por ello es que al siervo, al enviado, se le llama también Dios. Esto ya lo hemos dado en varias conferencias. Primera de Juan capítulo 5 y el verso 20 habla de las dos manifestaciones de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los profetas anunciaron que Jesús era el Padre. Aquí acabamos de leer que el siervo era el mismo Dios. O sea, ser el mismo Dios es el mismo Padre. Dios y el Padre no son diferentes, porque el Padre es Dios.
Y también anunciaron, como dijimos, el apóstol Pablo anunció, el apóstol San Juan y otros apóstoles, hay muchos textos más donde les puedo demostrar que Jesús es el Padre, anunciaron que Jesucristo es el mismo Padre, era el mismo que había anunciado las profecías desde la antigüedad. Ahora, palabras textuales y palabras directas también del mismo Jesucristo. Jesucristo también implícitamente también anunció que Él era el Padre. Cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y quién es el que da los mandamientos? Solamente Dios, solamente el Padre es el único que da los mandamientos. El Padre es el que manda, y el que dice: hágase esto, y se hace esto. Por eso cuando Él dijo: hágase la luz, se hizo la luz, hágase el hombre, se hizo el hombre, y así sucesivamente, y todo se hizo por su palabra. ¿Por la palabra de quién? Del Padre, del Padre Celestial. Jesús dijo directamente, lo dijo explícita e implícitamente, dijo que Él era el Padre. San Juan capítulo 14 y el verso 7, un texto que hemos dicho muchas veces en este lugar. Jesús dijo, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie viene, explícitamente habla, nadie viene al Padre sino por mí. Él mismo se señaló. Si hubieran sido una persona separada del Padre, hubiera dicho: nadie va al Padre sino por mí. Pero Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién estaban viendo? Estaban viendo la manifestación de Dios en carne, a lo que se le llamó hijo. Y por eso Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo vino a dar a conocer al Padre. Verso 8, Felipe no había entendido, porque Felipe no tenía la revelación del Espíritu Santo todavía, porque esa revelación la tuvo en el Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Felipe todavía no había entendido, junto con Tomás y otros apóstoles que habían ahí, y dijeron: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Vamos a ver la respuesta de Jesús, ¿cuál es? ¿Será que Jesús les dijo: no, el Padre está arriba en los cielos, por allá está lejos, lejanos de vosotros? Vamos a ver si Jesús contestó de esta manera. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Quién era el que estaba con los apóstoles predicando las buenas nuevas de salvación durante 3 años y medio? Jesucristo. Y Jesucristo dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? Mis hermanos politeístas, mis amigos politeístas, trinitarios y dualistas, enotoístas, están mirando que directamente la palabra de Dios dice que Jesús es el Padre. Y alguno me dirá por allá: pero es que la Biblia dice que Jesús es el Hijo. No lo negamos, ya vamos para allá. Jesús es el Hijo. Verso 10: no creéis que yo soy el Padre y el Padre de mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. ¿Cuáles fueron las obras de Jesús? Las obras del Padre. El Padre perdona pecados. Jesús también perdonó pecados. El Padre hizo el universo. La Biblia dice que Jesús también hizo el universo. San Juan capítulo 1, verso 3, y por ahí también en Hebreos también dice que Él hizo todas las cosas, y todo existe por medio de Él. Y así sucesivamente hay muchos textos donde se le puede comprobar que Jesús es el mismo Padre. Verso 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dirá el trinitario, el dualista: ¿sí vio? Lo que pidieres en mi nombre, para que el Padre. Ahí vemos dos, dicen los trinitarios, los dualistas. Pero vamos a ver qué sigue diciendo el texto sagrado, porque todo el capítulo de San Juan, desde el verso 1, está hablando que Jesucristo es el Padre. Todo desde el principio hasta que termina, está hablando que Jesucristo es el Padre. Entonces en un solo texto se va a contradecir de ninguna manera. Hay que mirar el contexto. Verso 14 dice, el texto dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso
14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Primero digo, y todo lo que pidieres al Padre. Y luego dije, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Explícitamente enseñó que Él es el Padre. Porque dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y luego digo, y si algo pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Yo entender explícitamente, a los buenos entendedores, explícitamente, que Jesús que Él era el mismo Padre que estaba ahí. Y ya le había dicho directamente a los apóstoles que estaban hablando con Él, que Él era el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Verso 15 en adelante sigue diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que dijimos ahora, ¿cuáles son? ¿O quién es el que da los mandamientos? El único que manda es el Padre, y el Padre es el que dice esto se hace así y así. Y el Padre en la eternidad, Dios dio mandamientos a Israel. Jehová, el único Padre que hay, dio mandamientos a Israel, y Israel los tenía que cumplir. Y ahora el Padre da mandamientos por medio de los apóstoles a la iglesia, y la iglesia tiene que cumplirla. Y por eso Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice guardad los mandamientos de la primera persona de la Trinidad, no dijo así. Dice, guardad mis mandamientos, los mandamientos que Él estipuló desde el principio. Y por eso Jesucristo dijo en San Juan capítulo 13 y el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. El que da los mandamientos, el único que da los mandamientos es el Padre, es el único. Y sigue diciendo verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí los trinitarios nos atacan a los unicitarios y nos dicen, vea que ahí dice otro consolador. Habla de dos seres, dicen ellos. Pero el problema es que todo el capítulo está hablando de la unicidad de Dios, de que Jesucristo es el Padre, de que Jesucristo es uno y uno su nombre. Y ahora llegamos a un texto donde dicen que no, que es la segunda persona de la Trinidad. Hay que mirar los contextos, mis hermanos. No podemos mirar un solo texto y hacer una religión de un solo texto. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Contexto, verso 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vosotros, señaló otra vez a los apóstoles, le conocéis porque mora con vosotros y estará, porque era la promesa, y estará en vosotros, dentro, porque ya Dios, ya Jesús les había dicho, o les iba a decir, quedaos en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos del poder de lo alto. Eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y el verso 8. Si ven como el contexto nos dicen que Jesús es el mismo Espíritu Santo, y al ser el mismo Espíritu Santo es el Padre, porque Dios es Espíritu, y al ser Dios es el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Algunos dicen Dios es uno, el Espíritu Santo es uno, el Padre es otro y el Señor es otro, y se hacen varias divinidades. Impresionante como entienden y malinterpretan las Sagradas Escrituras. Verso 18 dice, texto clave para conocer que Jesús es el Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Les digo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Seguiré con vosotros, como ya les prometió allá cuando resucitó, y dijo, y yo estaré con vosotros todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Todos los días de la vida. Y aquí el texto dije, y no os dejaré huérfanos. El único que deja huérfanos es el Padre cuando muere. Pero Jesucristo ya le había dicho, yo soy el Padre, pero no les voy a dejar huérfanos porque voy a resucitar al tercer día y van a tener Padre para toda la eternidad, dando a entender estos textos bíblicos y estos textos que hemos leído, que Jesucristo es el Padre.
Todos los profetas nos enseñaron, mis hermanos. Es impresionante, mis hermanos, cómo se malentiende la Sagrada Escritura. Todos los profetas nos enseñaron que solamente había un solo Padre. Vamos a leer entonces una porción de las Sagradas Escrituras. Malaquías capítulo 2 y el verso 10 dice la palabra de nuestro Dios. Dice la Sagrada Escritura en Malaquías capítulo 2 y el verso 10. No tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos comportamos deslealmente los unos contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces el texto dice, Malaquías capítulo 2 y el verso 10, en forma de pregunta: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios, mis hermanos? Siempre la Biblia nos enseña que hay un solo Padre y nos ha creado un solo Dios. Los apóstoles nos enseñaron, los profetas nos enseñaron esta parte. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar edificados en apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo, mis hermanos. Ellos, esos varones de Dios llenos del Espíritu Santo, nos enseñaron que tenemos un solo Padre y que tenemos un solo Dios. Las mismas palabras los apóstoles también enseñaron, las mismas palabras. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 8 vamos a leer unos textos de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué creían los apóstoles? Estoy ubicando el texto, mis hermanos queridos. Primera de Corintios. Vamos a ver si ubico el texto, mis hermanos preciosos. Capítulo 8 y el verso 5 y 6 dice la Sagrada Escritura: aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, y lo tiene entre comillas, entre paréntesis. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Para nosotros, se señala a él juntamente con la iglesia de Corintios, y no sé si los apóstoles estaban ahí, dice para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primero dice que hay un solo Dios y un solo Padre, y luego dice el nombre, y un Señor Jesucristo. Tenemos un solo Padre. Algunas religiones, como los trinitarios, tienen 2 o 3 padres: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Padre y así sucesivamente. El Hijo también es Padre, dicen algunos trinitarios, no todos, queriendo no negar la palabra de Dios. Pero no pueden haber 2 dioses, ni pueden haber 2 padres, ni pueden haber 2 Espíritus Santos, ni mucho menos 3. Pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, sin embargo, solo hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre. Ya vimos que el Padre era nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué la Biblia, mis hermanos, dice entonces si Jesús es el Padre? ¿Por qué la Biblia entonces dice que Jesús es el Hijo? Vamos a entrar de lleno entonces como nos enseña la palabra de Dios. Y les digo y les recomiendo a todos los religiosos
y hasta la iglesia del Señor, mis hermanos, no podemos negar la palabra de Dios. No podemos negar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros los unicitarios no negamos jamás de los jamases que Jesucristo es el Hijo. Pero tampoco ustedes los trinitarios o las otras personas de las otras religiones pueden negar que Jesús es el Padre, porque ya se los he comprobado por la palabra de nuestro Dios. Y hay muchos otros textos más que hablan explícita e implícitamente de que Jesús es el Padre. Y hay unos que hablan directamente aquí que Jesús es el Hijo, que ya todos los conocemos, porque eso creo que ninguna religión lo niegue. De pronto habrá alguna por ahí que lo niega, pero no la conoce. Los trinitarios no lo niegan, porque como ellos creen en dos personas, en tres personas distintas, entonces dicen el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, pero eso no está escrito. La Biblia sí dice que Jesús es el Hijo, pero no dice que es separado del Padre, ni tampoco dice que es la segunda persona de la Trinidad. Para esto, mis hermanos, ¿por qué a Jesús se le llamó el Hijo? Evangelio según San Lucas, capítulo 24, apunten los textos que son muy importantes, y el verso 44 nos narra la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Rey que nosotros tenemos. San Lucas 24, 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario e indispensable e importante que se cumpliese todo, no algunas cosas, es todo lo que está escrito de mí, de Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué entonces a Jesús, siendo el Padre, se le llamó Hijo? Porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. Era indispensable y necesario porque ya los profetas habían dicho que Dios se iba a manifestar como un hijo, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Ojalá el tiempo nos alcance, porque el tiempo es el enemigo de nosotros en este lugar. Otro texto que también nos puede confirmar y nos puede ayudar mucho. San Juan capítulo 7 y el verso 37 dice, el verso 37 y 38 dicen: vamos a leer el 38 nomás. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo, el que cree en mí, se señaló él mismo. Y había muchos ahí, muchos religiosos. Como dice quién, como dice la Escritura. Cuando habla la Escritura, habla del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido todavía escrito. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué Jesús, siendo el Padre, por qué también fue el Hijo? Porque estaba escrito. Hay que creer como dice la Escritura. El que cree en Jesús, como dice la Escritura, y por eso Jesús dijo en su palabra, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, se señaló él, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Evangelio según San Mateo capítulo 3, estamos mirando por qué Jesús, siendo el Padre, se le llamó el Hijo. Evangelio según San Mateo capítulo 3 y el verso 15. Dice la Sagrada Escritura, dice la palabra de nuestro Dios: pero Jesús le respondió, ¿a quién le respondió? A Juan el Bautista. Deja ahora, ¿por qué? Porque Juan el Bautista no lo quería bautizar, ¿no? Porque sabía que Jesús era mayor que él. Entonces dice la palabra de Dios: pero Jesús le respondió a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos
toda justicia. Punto seguido. Le dijo a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando dice toda justicia, está hablando del antiguo pacto también, del Antiguo Testamento. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Jesús. Y estaba escrito que Dios se iba a manifestar en carne. Ya vamos a mirar eso, que Dios se iba a hacer un hijo por medio de los profetas que ya habían publicado esta parte. Entonces estamos mirando a dónde nos enseña la palabra de Dios y cómo nos está enseñando la palabra de Dios que era necesario que Dios se llamara también hijo, ¿no? Vamos a leer otro texto ya para seguir avanzando en otro tema, en el mismo tema, pero a seguir avanzando. San Lucas capítulo 22 y el verso 37. Vamos a ver qué nos enseña la poderosa palabra de Jesucristo. Dice, porque os digo que es necesario, otra vez la palabra necesario, que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, lo que estaba escrito desde Génesis hasta Malaquías. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lo que está escrito de Jesucristo tiene cumplimiento. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Entonces, ¿qué era lo que estaba escrito de Jesús? Vamos a mirar qué era lo que estaba escrito de Jesús. Isaías capítulo 43 y el verso 22. Ya miramos que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 43. Vamos a ubicar bien el texto de las Sagradas Escrituras y el verso 22 nos enseña la gloriosa palabra de nuestro Dios. Vamos a ver si ubico el texto, mis hermanos. Ahí me disculpan porque como tengo a veces varios textos se me enredan un poquito, ¿no? Pero me van a tener ustedes paciencia porque hay temas en la Biblia que no son muy fáciles y entonces hay que saberlos explicar para que de pronto no vayan a haber confusión de parte de mis preciosos hermanos. Vamos a leer otro texto, Isaías capítulo 35 y el verso 4 y 5, que era lo que estaba escrito de Jesús. Decía los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Estaba escrito que el mismo Dios iba a venir y nos iba a salvar. Y en el libro del profeta Isaías capítulo 52 y el verso 6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Pero ¿cómo se iba a presentar entonces nuestro Dios? Porque el Dios Espíritu no se podía presentar, porque cuando se presentara, si se llegara a presentar, esto sería destruido, porque la naturaleza no podía aguantar la divinidad y la preciosura de Dios. Por eso cuando Dios se le presentó a los profetas, a los patriarcas, se le presentó en forma corporal. En algunos se les presentó en una zarza como fue a Moisés. En otros como a Manoah se les presentó como el ángel de Jehová. En otros como al pueblo de Israel y a Moisés se les presentó en una nube. Eso se llama teofanía, para poder dialogar con el ser humano. Y en este caso, mis hermanos, Dios iba a tomar una forma. Dios iba a tomar una forma para presentarse
al ser humano para presentarse al pueblo de Israel y por consiguiente también a nosotros. ¿Qué forma iba a tomar nuestro Dios? Isaías capítulo 7 y el verso 14 dicen: por tanto el Señor mismo, es el mismo Dios, lo que había dicho allá en Isaías 52 y en Isaías capítulo 34, verso 4 y 5, donde dice que él mismo vendrá y salvará. Entonces el Señor mismo, ¿quién es el Señor? Jehová. ¿Quién es Jehová? El mismo Dios. ¿Quién es el mismo Dios? El mismo Padre. Os dará señal: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se está comenzando a cumplir la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, cuando dice la Biblia que Él se iba a presentar en una forma corporal como en forma de un hijo, como en forma de un niño. Ya vamos a mirar otros textos que nos pueden ayudar en esta parte a entender más la palabra de nuestro Dios. Entonces ya miramos que Jesús es el Padre por medio de la palabra de Jesús. Ahora estamos mirando cómo Dios y en qué forma Dios se iba a presentar, porque Él ya lo había prometido, que Él se iba a venir a presentar, pero en qué forma. Ya vimos el primer texto, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre. Isaías capítulo 7 y el verso 14 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 y en el verso 23 dice que Emanuel es Dios con nosotros. Se estaba cumpliendo o se iba a cumplir esta preciosa profecía que Dios había prometido por medio de sus santos profetas, que Él iba a venir. ¿De qué forma? De forma de un niño, de forma de un hombre. Una virgen concebirá y dará a luz un niño. Un niño, dice la palabra de Dios. Ya estamos redondeando la idea cuando la Biblia nos dice, cuando la Biblia nos enseña que Él iba a venir en forma de hombre. Evangelio según San Mateo capítulo 1, mis hermanos, y el verso 21 también narra la poderosa palabra de nuestro Dios y habla del nacimiento de ese niño. Y dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿qué? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. ¿En qué forma iba a venir Dios? ¿En qué forma iba a venir el Espíritu de Dios? ¿En qué forma iba a venir el Padre? Iba a venir en forma de un niño, porque un niño, dice aquí el texto sagrado, porque y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces, el Dios Espíritu vino en forma de un hombre. Y ya vamos a redondear bien para que entendamos más lo concerniente a la palabra de nuestro Dios. Y por eso, mis hermanos, en el libro del profeta Isaías, esto ya estaba pronosticado, ya estaban anunciados, mis hermanos, por los profetas, de que el Padre Eterno iba a venir como hijo y como niño. Isaías capítulo 9 y el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido. Así era como Él iba a venir. Un niño iba a venir como un hombre. Y luego dice: hijo nos es dado. Entonces, ¿por qué al Padre manifestado en carne se le llama hijo? Porque era una profecía que se tenía que cumplir. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, por eso se le llamó hijo de Dios. Y por eso en el Evangelio según San Lucas, mis hermanos, el capítulo 1 y en el verso 30, 31
y 32 dicen: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un ¿qué? Un hijo. Se estaba cumpliendo lo prometido en el antiguo pacto, y lo que Dios dice, así se cumple. Las profecías que estaban allá tenían que cumplirse, que Él iba a venir como un hijo. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado, tiempo futuro, será llamado, no que era ya el Hijo eterno, porque eso no existe. Será llamado Hijo del Altísimo. Miren, mis hermanos, cómo se va cumpliendo la Sagrada Escritura, cómo se va cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Entonces hemos mirado ya por qué a Jesús se le llamaba hijo, porque era algo que estaba escrito. Hijo se le llama es a su manifestación en carne, como dice la palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vamos al tercer punto, mis hermanos, y que el tiempo nos alcance. Voy a tratar de terminar este tema en el día de hoy. Vamos a terminar entonces. Ya miramos que Jesús era el Padre, ahora hemos mirado que Jesús también es el Hijo. Lo hemos mirado por la palabra de Dios, por qué se le llamó Hijo. Y hay muchos otros textos, mis hermanos, que les puedo enseñar, pero el tiempo no nos alcanza. Y ahora vamos a mirar entonces si Jesús era el Padre, ¿por qué entonces oraba? En otras palabras también, si Jesús es Dios, entonces ¿por qué oraba? Ya leímos algunos textos que nos pueden confirmar y nos pueden ayudar, mis hermanos, en esta parte. Vamos a leer entonces para esto Salmo capítulo 65, mis hermanos preciosos. Salmos capítulo 65. Y vamos a ubicar el verso número 2, a ver qué nos enseña la palabra del Rey, la palabra de nuestro Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Entonces Jesús, si es el Padre lo que usted está enseñando, y no es lo que yo estoy enseñando, lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice Fernando Vélez, es lo que dice la Sagrada Escritura. Jesús, la Biblia me dice que Jesús es Dios, o sea, ser Dios es el Padre, no es uno solo, eso sí tengo por seguro. Y literalmente les mostré que Jesús es el Padre, pero también les expliqué por qué a Jesús también se le llama Hijo. Y ahora estamos mirando por qué Jesús oraba. Vamos a mirar entonces por qué es que Jesús oraba. Salmo capítulo 65 y el verso 2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y no hace excepción, dice toda carne. A ti orará o a ti vendrá toda carne. ¿Por qué Jesús oraba? Porque Dios se manifestó en carne. ¿Por qué Jesús oraba? Para enseñarnos también a orar. Entonces Jesús oraba porque estaba escrito, era una profecía que dice: porque Él, a ti vendrá toda carne. Hebreos capítulo 5, mis hermanos, vamos a confirmar, porque no podemos tomar un solo texto para enseñar una doctrina. Hay que tomar texto y contexto, textos a veces cercanos y textos remotos también, mis hermanos, para que ubiquemos y entendamos bien la palabra de nuestro Dios, para que se cumpla así también la suma de tu palabra. La suma de tu palabra es verdad. Tenemos que coger casi toda la palabra para poder enseñar las Sagradas Escrituras. No coger un texto como hacen los trinitarios, Mateo capítulo 28 y verso 19, y de ahí sacan el bautismo y eso no tiene contexto. Entonces tienen que tener contextos
nuestra doctrina. Tiene que tener, si la basamos en un texto bíblico, tiene que tener contexto. Vamos a leer Hebreos capítulo 5. Y el verso 7. Vamos a leerlo desde el verso 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso también era una profecía que se encuentra en el Salmo capítulo número 110 y el verso 4. Era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí, dijo Jesús, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces, ¿por qué Jesús oraba? Porque era necesario que se cumpliesen las profecías. Porque Él vino como hombre y como hombre tuvo muchas limitaciones y muchas necesidades. Y una de las necesidades era que comía, otra necesidad era que dormía, otra de las necesidades espirituales era que tenía que orar, tenía que ayunar, y así sucesivamente. Verso 7 dice: Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas. Subrayen ahí algo que estaba escrito. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cuántas veces no lloró allá en el Getsemaní por nosotros? Cuando estuvo ante la tumba de Lázaro, dice que Jesús lloró. ¿Por qué? Porque Él se manifestó en carne. Al manifestarse en carne era hombre. Y dice: y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, ¿por qué Jesús oraba? Porque Él vino en los días de su carne, se manifestó en carne. Él no vino en espíritu. Un espíritu no tiene necesidad ni siquiera de comer. Un espíritu no tiene necesidad de llorar. Por ahí algunos himnos dicen que Dios está llorando por ti. Eso es una mentira. Hay por ahí otro himno que dice que los ángeles lloran por ti. También es mentira, porque los ángeles son espíritu, mis hermanos. Hay que entender bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué Jesús oraba? Porque vino en carne. ¿Por qué Jesús comía? Porque vino en carne. Y a lo que se le llamó, a lo que vino en carne, a lo que vino en carne, fue lo que se le llamó para que se cumpliese la escritura, y será llamado Hijo de Dios. No era la segunda persona que bajaba de los cielos. Eso sí es mentiras. A lo que se manifestó en carne se le llamó Hijo de nuestro Dios. Mateo capítulo 26, mis hermanos, para seguir confirmando por qué Jesús oraba. Hay que ser claros, mis hermanos. Espero que me estén entendiendo, porque estos temas para algunos a veces son complejos, mis hermanos. Y hay muchos hermanos que se han salido de las iglesias del nombre porque leen algún texto donde dice que Jesús oraba. Vea, yo que es la segunda persona, y se van para los trinitarios. Al irse para allá se pierden, porque la Biblia dice que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, si usted no cree que Jesucristo es el Padre eterno, en sus pecados va a morir. Por eso, amigo trinitario, arrepiéntase rápido antes de que venga Jesucristo y venga la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, no dijo nosotros somos el camino. Yo soy la verdad, y no dijo nosotros somos la verdad. No, uno solo es la verdad, Jesucristo es la verdad. Vengan a Jesucristo, la única verdad, el único Dios y el único Padre eterno. Entonces, ¿a qué se le llamó hijo? A la manifestación de Dios en carne. ¿Y qué era lo que oraba? La manifestación de Dios en carne. O sea, en otras palabras, o en las mismas palabras, con el mismo sentido, el Hijo era el que oraba al Padre. No era la segunda persona de la Trinidad. Vamos a seguir entonces explicando Mateo capítulo 26. Y el verso 36 nos enseña la poderosa palabra de Jesús. Mateo capítulo 26 y el verso 36 dice: entonces llegó Jesús a Galilea, Jesús con ellos, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿Cómo estaba cuando habló con los discípulos? Estaba en su forma corporal. Voy ahí y oro. ¿A quién iba a orar? Al Padre. Entonces, si le preguntan a usted, ¿a quién oraba Dios? ¿A quién oraba Jesús? Al Padre. Entonces usted responde: oraba al Padre, pero ¿quién es Jesús? Jesús es el Padre.
¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, ahí muéstrenlo por la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 20, Romanos capítulo 9, verso 5, Jesús es Dios sobre todas las cosas. Tito capítulo 2, verso 13, Jesús es Dios y así sucesivamente. Entonces, al ser el Dios, tiene que ser el Padre, porque Dios y el Padre no son diferentes. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Padre, y cuando estamos hablando del Padre, estamos hablando de Dios. Cuando estamos hablando de Jehová, estamos hablando del Padre. Estamos hablando de un solo Dios. ¿A dónde sacan ustedes 3, 4, 5, 10 divinidades? Como los budistas, como los de por allá del Oriente. Nosotros conocemos, es uno solo. Dios es espíritu, pero se manifestó en forma corporal como en carne. Dios se manifestó en carne y a esa carne porque le llamó hijo. ¿Y por qué oraba? Porque estaba en su necesidad, estaba en carne. Y también para enseñarnos a orar por muchas cosas. Vamos a seguir entonces ubicando más textos de la palabra de Dios que nos puede confirmar ya para terminar, mis hermanos, porque nos está haciendo un poco tarde. Y vamos a leer entonces Mateo capítulo 3 y el verso 15. Ya leímos este texto. Dice: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Cuando dice justicia es toda escritura. Así conviene que se cumpla todo. Y por eso Jesucristo dijo: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y también en los profetas. Libro del profeta Isaías, un texto, un capítulo que conocemos muy claro, que lo podemos ubicar en el capítulo 53, mis hermanos. Y el verso 12 era una profecía, era algo que se tenía que cumplir. Deja que cumplamos toda justicia. Isaías capítulo 53, verso 12. ¿Por qué Jesús oraba? Vamos a mirar por qué, mis hermanos. Estamos mirando por qué. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y subrayen ahí, orado por los transgresores. Era una profecía, y si Jesús hubiera venido en carne como Padre y no hubiera orado, no hubiera cumplido esa profecía. Al no haber cumplido esa profecía, hubiera sido mentiroso. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo lo que estaba escrito. Pero como la cumplió, por eso dijo Jesucristo: mi palabra es verdad. Le digo a Juan, que cumplamos toda justicia, que cumplamos las escrituras. Entonces dice, y que él iba a venir a orar por los transgresores, mis hermanos. Por eso Jesucristo oraba, para que se cumpla lo que dijeron también los apóstoles: no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él media por nosotros. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero Jesús, mis hermanos, también oraba como hombre. Pero miren que Jesús también contesta la oración, mis hermanos. Vamos a mirar entonces San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 y el verso 13 y 14, un texto que leímos ahora, pero vamos a volverlo a leer. Que Jesús oraba, pero también Jesús contesta la oración. Y todo lo que pidieres al Padre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si nos quedamos ahí, entonces diríamos, no, pues entonces vamos a pedirle a Jesús para que Jesús le pida al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y estaba presente ahí. Está en su manifestación en carne. O sea que todavía los apóstoles le podían pedir a Él. A Él. Y ahora nosotros, la iglesia del Señor, le podemos pedir a Él. Y dice, verso 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre. ¿A quién había que pedirle? Al Padre. Luego Jesús dijo: si algo pidieres en mi nombre,
yo lo haré, explícitamente digo que Él era el Padre. Y por eso Él, como es el Padre, contesta las oraciones de sus santos. Jesús también, como hombre, mis hermanos, lloró ante la tumba de Lázaro, porque Él vino como hombre. Así como tuvo la necesidad de orar, también tuvo la necesidad de orar, de llorar, porque se sintió conmovido. Eso está en San Juan capítulo 11 y el verso 35. Pero también Jesús como hombre oró al Padre en San Juan capítulo 11 y el verso 41 y 42, y Lázaro fue resucitado. Como hombre Jesús oró, pero como Dios dio la vida a Lázaro, que estaba allá ya descompuesto, y dijo: Lázaro, ven fuera. Jesús tuvo su manifestación. Jesús es Dios y Padre, pero también tuvo su manifestación como hombre. Dios fue manifestado en carne. Entonces, no nos podemos confundir, mis hermanos, cuando la Biblia nos habla que Jesucristo es el Hijo. Ustedes no lo nieguen, sí, Jesucristo es el Hijo. ¿Por qué Jesús oraba también? Y te dice el Trinitario: vea, aquí está orando al Padre. Sí, Jesús estaba orando al Padre. A mí un Trinitario me mandó una cantidad de textos así, y le dije: no te molestes tanto en enviarme toda esa cantidad de textos, porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, mas ustedes lo niegan. Niegan que Jesucristo es el Padre, niegan que Jesucristo sea el único Dios verdadero. Y nosotros no negamos que Jesucristo es el enviado, no negamos que Jesucristo es el Hijo. ¿A qué fue lo que Dios envió? Dios envió su palabra, no otra segunda persona de la Trinidad que estaba al lado izquierdo, al lado derecho del Padre. Eso no existe en la Sagrada Escritura, y si alguno hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Bueno, no siendo más por el momento, mis hermanos, hoy ha estado un poquito más larga la conferencia porque ese tema teníamos que redondearlo para poderlo explicar bien. No siendo más por el momento, muchas gracias por escucharnos, mis hermanos, y les invito para que me ubiquen por Facebook y por YouTube como Luis Fernando Vélez, y se inscriban a mi canal, el canal de YouTube como Luis Fernando Vélez. Dios les bendiga y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de nuestro Dios. Y les invito a todas las conferencias los días lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche, y los domingos, perdón, mis hermanos, ya cambiamos el horario, los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, y los domingos a las 10:30 de la noche. La paz de Cristo con ustedes, y hasta el próximo lunes, hasta mañana lunes, si Dios no ha venido por su iglesia. Nos vemos a las 8 de la noche en la conferencia que vamos a dar mañana. La paz de Cristo con ustedes.